adoración. Eres tu Señor, merecedor de toda gloria y poder. Ante ti todos se postrarán y dirán que eres Señor. Santo, santo, poderoso, majestuoso Dios. Dile digno, digno, digno de alabanza y de adoración. Eres tu Señor, merecedor de toda gloria y poder. Ante ti todos se postrarán y dirán que eres Señor. Nosotros en la iglesia donde estaba antes, siempre que decía alguien, Dios es bueno, y decía, más que bueno. ¿Cuántos creen que Dios es más que bueno, mi hermano? Voy a pedirle a los niños y los jóvenes que pasen a su clase, y los que se quedan aquí, mi hermano, pase a su Biblia. Quiero que me acompañe ahí en el libro del profeta Jonás, versículo 1, capítulo 1, perdón, versículo 1. Vamos a estar viendo la vida de este hombre un poquito. Le doy gloria a Dios, mi hermano, por el privilegio que Dios nos ha dado de compartir su palabra. En ausencia del pastor, pues hoy me tocó esta gran bendición, este gran privilegio. Y creo que debemos de hacerlo con excelencia, ¿sí? Primeramente, reconociendo que no es nuestra palabra, sino que es la palabra de nuestro Dios, de nuestro fiel Dios. Vamos a orar, mi hermano, que el Señor me dé de su gracia, que el Señor me ayude, que su Espíritu Santo respalde lo que Él ha puesto en mi corazón. Y que si hay alguien, mi hermano, aquí en este lugar que no ha tenido ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo de Dios toque su vida. Porque sin duda alguna, mi hermano, estamos viviendo tiempos muy difíciles en los cuales creo que como iglesia, mi hermano, creemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca de lo que nosotros hemos creído. Vemos las señales se están cumpliendo, vemos cómo todo se está llevando a cabo como nuestro Señor Jesús lo dejó escrito. Así se está llevando a cabo todo. Y mi hermano, tenemos que tomar en cuenta que hay muchos allá afuera que no han sido alcanzados. Sabemos que no es de todos la fe, eso es verdad. Pero déjeme le digo algo, mi hermano, eso no nos corresponde a nosotros decidir o pensar que Él sí puede ser salvo, que Él no puede ser salvo. El Señor nos ha llamado a una misión y el Señor nos ha mandado, mi hermano, que seamos sembradores de su palabra, que nosotros esparzamos la palabra de Él. Y como dijo Pablo, mi hermano, nosotros sembramos, alguien viene y riega, pero el crecimiento lo da nuestro Señor Jesucristo. Amén. La labor de nosotros, mi hermano, es sembrar. Y Dios hará la obra. Amén. Ayúdeme a orar. Señor, te damos gloria. En esta tarde, mi Señor, hemos exaltado tu santo y bendito nombre. Te hemos dado gloria, mi Señor. Yo creo que tu presencia, mi Señor, se ha sentido en este lugar, está en este lugar, porque tú eres omnipresente, mi Señor. Hay un pueblo, mi Señor, que te adora, que te bendice, que te adora con todo su corazón, mi Señor. Tú conoces cada uno de esos corazones que te adoran en espíritu y en verdad, mi Señor. Gracias te damos, mi Señor, porque tú eres un Dios tan bueno con nosotros que no nos has pagado, mi Señor, conforme a nuestras iniquidades. Has sido paciente y benigno con nosotros. Mi Señor, y hoy nos disponemos a escuchar tu bendita palabra. Mi Señor, dame de nuevo sabiduría, que tu Espíritu Santo use a este vaso de barro, mi Señor. Yo sé y reconozco que la excelencia y el poder son solo tuyas, mi Dios. Que nosotros solamente somos vasos
en tus manos, mi Señor, pero dispuestos a que nos usen, mi Señor. Toda la gloria y la honra es tuya, mi Señor. Si alguien aquí no ha tenido un encuentro contigo, mi Señor, que tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, mi Señor, lo lleve, mi Señor, a toda verdad y a toda justicia, y a ese momento de arrepentimiento, sabiendo y reconociendo que sin arrepentimiento, mi Señor, no hay perdón de pecados. Padre, te doy toda la gloria en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén, amén. Como les decía mi hermano, en la ausencia del pastor, pues me tocó esta gran bendición. Hemos estado viendo, mi hermano, la serie de la Gran Comisión. Hemos estado viendo esta serie, ya son 8 temas, con el de hoy es el 9. Y el texto base, mi hermano, que se ha tomado para esta serie, para esta enseñanza, es Mateo 28:19, que todos lo conocemos, ¿sí? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dentro de esta serie, mi hermano, a mí me ha surgido algunas preguntas. Pero yo solamente le quiero hacer una pregunta. ¿Qué estamos haciendo, mi hermano, al respecto? El Espíritu Santo, mi hermano, nos ha llevado dentro de estas enseñanzas, nos ha redarguido a ir a llevar su palabra, o únicamente, mi hermano, hemos escuchado. Y como dijo Santiago, somos únicamente oidores y no hacedores de su palabra. Este es un tema, mi hermano, que verdaderamente cuando yo lo estaba estudiando, Dios te confronta, mi hermano. Pero ¿sabe qué? A veces hacemos caso omiso. Y aún nosotros vemos, mi hermano, que el mundo está de mal en peor. Quizás nosotros, o muchos de nosotros, mi hermano, no podamos ir a las naciones, pero sí podemos ir en nuestro entorno. Sí podemos llevarle el evangelio al vecino, a aquel que está perdido, nuestros compañeros de trabajo. Desafortunadamente, mi hermano, a veces hacemos reuniones en nuestra casa o en un parque, donde usted quiera, con personas que no tienen el conocimiento de la salvación. Y ¿sabe qué? Hablamos de todo, pero menos hablamos de aquel que nos rescató de nuestra vana manera de vivir. La gran comisión, mis hermanos, no es algo que a Cristo a última hora se le ocurrió delegarnos. No. Si usted mira, mi hermano, desde el Antiguo Testamento, hubo hombres que fueron comisionados por Dios para llevar un mensaje. Y ese mensaje, mi hermano, el tema central era el arrepentimiento. Vemos a Jeremías, mi hermano, llevando un mensaje al pueblo mismo de Israel, que se arrepintieran. Vemos los profetas, vemos hombres de Dios, mi hermano, vemos a Juan el Bautista, que traen un mensaje de arrepentimiento. Viene Cristo, mi hermano, y trae un mensaje de arrepentimiento. Y el mensaje no ha cambiado. El mensaje sigue siendo el mismo, mi hermano. ¿Por qué? Porque es la regla de Dios. ¿Por qué? Porque sin arrepentimiento, mi hermano, no hay perdón de nuestros pecados. El mensaje, mi hermano, era el arrepentimiento, instando a la gente a alejarse del pecado y volverse a Dios. ¿Usted cree, mi hermano, que el mensaje de Dios en nuestros tiempos ha cambiado? No ha cambiado.
Tristemente nosotros, o muchos, lo han cambiado. Tristemente vemos que se predica más de la prosperidad, de la sanidad, mi hermano, que del arrepentimiento dentro de una congregación. Y quizás muchos dirán, bueno, pero ¿por qué tenemos que predicar de arrepentimiento dentro de una iglesia? Porque dentro de una iglesia, mi hermano, hay muchos que no se han arrepentido. Por eso es necesario predicar. Y esta serie, mi hermano, que el pastor está llevando a cabo, creo que es importante meditar en ella y ver qué es lo que estamos nosotros haciendo. Si verdaderamente estamos tomando ese paso de obediencia o simplemente, mi hermano, estamos haciendo caso omiso a lo que el Señor nos está llevando. No levanten la mano, mi hermano, pero cada uno de nosotros, cada uno de ustedes ahí, yo mismo, ¿a cuántas personas le ha hablado usted de Cristo en estos últimos días? ¿A cuántos? No vaya lejos. A sus hijos que no conocen del Señor les ha dicho, mi hijo, mira, ¿sabes qué? La Biblia dice que sin Cristo en nuestro corazón aún estamos separados de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque dijo Pablo que porque cuando todos hemos pecado, estamos destituidos de su gloria. Todo aquel, mi hermano, que no quiere tener una relación con Cristo, no podrá entrar al reino de los cielos. A este lugar podremos entrar todos los que queramos, mi hermano, pero al reino de los cielos va a entrar únicamente aquel que haya sido lavado por la sangre del Cordero. Comisionado, mi hermano, ¿qué significa o a qué se refiere Jesús cuando dijo vayan, cuando nos delegó esa responsabilidad de ir a llevar la palabra? ¿Qué es una persona comisionada? Se refiere a alguien a quien se le ha encomendado una tarea o misión específica por una autoridad superior. La Biblia menciona numerosos ejemplos de personas comisionadas por Dios para llevar a cabo su propósito divino en las personas. Y uno de ellos, mi hermano, es el profeta Jonás. ¿Sí? Y ahí vamos a entrar en el tema. El tema, mis hermanos, o el título para esta predicación se llama Huyendo al llamado. Se lo repito, huyendo al llamado. ¿Cuántos hemos huido al llamado que Dios nos ha hecho? Jonás 1:3 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Miren lo importante, mi hermano, de proclamar las buenas nuevas de salvación. No en lo que yo creo, no en lo que yo pienso o como yo lo pienso, sino como Dios dice. Porque mire cómo empieza el libro de Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás. Eso es lo importante, mi hermano. No lo que yo creo, sino lo que Dios dejó escrito. El versículo dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Levántate y ve. Una orden, mi hermano. La misma orden
que vemos en Mateo 28 es la misma orden que Dios le da a Jonás. Levántate y ve. Es tiempo de tomar acción, mi hermano. Dios nos dice, tomen acción, no únicamente estén sentados. Porque levántate y ve requiere de ¿qué, mi hermano? De acción. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, descendiendo a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Qué tremendo, ¿no, mi hermano? Un profeta de Dios huyendo o tratando de huir de la presencia del Todopoderoso. Y mire qué tremendo, mi hermano. Usted sabe que los nombres hebreos tenían muy importante el significado en cada uno de ellos. Jonás, mi hermano, Jonah, en hebreo, ¿sabe qué significa? Significa paloma. Y todos sabemos, mi hermano, que la paloma es un símbolo de paz, ¿verdad? Podemos pensar, mi hermano, que Jonás tenía muchos motivos personales para desobedecer a Dios. Nínive, mi hermano, fue la capital del imperio asirio, específicamente la última capital. Los asirios, mi hermano, eran un pueblo guerrero y cruel. Nínive fue un enemigo de Israel por un periodo considerable, especialmente durante el periodo del imperio asirio. La relación entre ambos fue compleja, marcada por conflictos y periodos de dominio asirio sobre Israel. La profecía de Jonás en el año 800 antes de Cristo muestra a Nínive como una ciudad de gran maldad que eventualmente se arrepiente. La maldad de Nínive se manifestó en crueldad, violencia, idolatría a sus dioses falsos. Era conocida por su ferocidad en la guerra y torturando y matando a sus enemigos. Esto, mi hermano, nos explica un poquito y quizás nos ponen en un contexto donde podamos entender un poquito Jonás. Es como si a usted y a mí, mi hermano, nos dijeran, yo sé que hay hermanos de varias nacionalidades aquí, pero de cualquier parte que usted sea, yo en lo personal pues soy de México, ¿no? Aunque parezco europeo. Imagínese, mi hermano, de donde usted sea, que Dios le diga en este momento, ve a tu país de origen. Llévales el mensaje de arrepentimiento. ¿Cómo le pudiéramos llamar? ¿A la peor ganga, al peor cartel o a los peores que conozcas ahí en tu ciudad? Que sabes que son crueles, sanguinarios, que sabes que no se tientan el corazón, que sabes que son personas de lo peor. Imagínese, mi hermano, que Dios llegara y nos dijera eso. Ve aún con aquellos que sabes que te hicieron tanto daño, que sabes que te aborrecen. Ve y diles que yo los quiero salvar de sus pecados y los quiero llevar a la vida eterna conmigo. ¿Cuál sería nuestra reacción, mi hermano? Seguramente muchos de nosotros reaccionaríamos como Jonás. Quizás muchos de nosotros nos rehusaríamos a llevar el mensaje de salvación. ¿Por qué?
Quizás por temor. Porque aunque digamos, mi hermano, que somos hijos de Dios y que Cristo es nuestro escudo, que Dios es nuestro escudo, que Dios es nuestra fortaleza, dentro de nosotros como seres humanos a veces sentimos temor. ¿Y por qué no pensar que Jonás en ese momento se sintió atemorizado? En nuestro caso, mi hermano, nosotros sabemos que nuestro país, tristemente, ya no se dirige por el gobierno, ya no está dirigido por un gobierno. Sabemos quién es la autoridad en nuestro país. Hay muchas gentes demasiado crueles, mi hermano. Vemos en las noticias cómo hasta cosa me va a decir la verdad. Pero le repito la pregunta: ¿qué si Dios nos dijera, vayan ahí? Vayan. Yo creo que muchos, mi hermano, no iríamos, honestamente. Yo la pensaría 2 veces. ¿Por qué? Porque tengo mi esposa, tengo mis hijos. Pero mi hermano, el libro de Jonás destaca la misericordia de Dios hacia las naciones, incluso aquellas que se consideran sus enemigas. Dios le había delegado, mi hermano, esa gran responsabilidad al profeta. Dios nos ha delegado esa gran responsabilidad a nosotros. Si no fuera así, mi hermano, yo creo que Dios fácilmente, Él envía a sus ángeles, o quizás Cristo se hubiera quedado aquí en la tierra a seguir predicando. Pero no, mi hermano, mire qué hermoso es Dios, que puso su confianza en usted y en mí para que llevemos su mensaje. Para que llevemos su palabra. Dios confía en nosotros, mi hermano. Si no hubiera sido así, pues Él de alguna manera o de otra, Él iba a llevar su mensaje. Pero Él nos delegó esa responsabilidad a usted y a mí. Y si vemos, mi hermano, el texto de Mateo 28, 19 y Jonás 1, 2, los 2 textos están en imperativos, mi hermano. O sea, es una orden dada por Dios. Y lo sabemos, pero no es únicamente saberlo, mi hermano, sino llevarlo al terreno de los hechos. Sabe, mi hermano, muchos de nosotros hemos tomado la gran comisión como si fuera algo opcional. Como si Dios nos hubiera dicho, ¿sabes qué? Mira, si puedes, si tienes tiempo, si quieres, si no te cae mal, si los amas, puedes hablarles de mí. No. Creo que la palabra de Dios es contundente, mi hermano, y nos dice, vayan. Yo creo, mi hermano, que un gran porcentaje de cristianos estamos desobedeciendo liberadamente el mandamiento de Dios. ¿Usted cree eso? Yo sé que hoy van a estar más serios de lo que los miró el hermano Tito, pero creo que Dios, mi hermano, en su gran misericordia, yo creo que Dios nos quiere dar una sacudida. Por eso nos está trayendo esta palabra. No únicamente esta, lo que nos ha venido hablando. Tristemente, mi hermano, a veces pensamos
que estamos cumpliendo la gran comisión cuando estamos sirviendo dentro de la congregación, encerrados en estas 4 paredes. Esa no es la gran comisión, mi hermano. Creo que la palabra de Dios, mi hermano, es clara y no nos deja duda alguna que la gran comisión no se lleva a cabo en una congregación, adentro de una congregación o adentro de un templo. A veces pensamos, mi hermano, que llevar la gran comisión es ir a repartir un folleto y quedarnos callados. Llevar la gran comisión, mis hermanos, es hablar. Es hablarles de ese Cristo que nos rescató a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La gran comisión, mi hermano, se trata de ir a buscar al perdido, se trata de ir a aquellos que aún están muertos en sus delitos y pecados y enseñarles, mi hermano, que Dios es paciente para con ellos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tenemos que enseñarles, mi hermano, que Dios muestra o ha mostrado su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió en una cruz por usted y por mí, igual que por ellos. Esa es la gran comisión, mi hermano, hacerles saber que hay un Cristo, mi hermano, que les da una oportunidad de llegar a su presencia. La gran comisión es hablarles a aquellos que están perdidos, mi hermano, de que en Jesucristo hay salvación, de que en Jesucristo hay perdón de pecados y de que Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida, y que fuera de Él nadie podrá llegar al Padre. Pero no, mi hermano, no sé qué está pasando, nos estamos quedando callados. Nos estamos reservando esa bendición únicamente para nosotros. Y ¿sabe qué, mi hermano? La palabra de Dios dice que Dios no hace acepción de personas, pero nosotros pareciera que sí la estamos haciendo. Dios le dijo, pregona contra esa ciudad. ¿Qué es pregonar, mi hermano? Publicar en voz alta una noticia o un hecho para que sea conocida por todos. Eso es pregonar. Publicar en voz alta, no ir a darle un tratado, mi hermano, y no decirle nada. Que no es malo, ¿no? Pero a veces damos un tratado, mi hermano, y está el versículo y mucha gente ni siquiera entiende lo que dice ese versículo. O lo más triste, mi hermano, mucha gente agarra el tratado y lo único que hace, lo dobla, lo tira y se acabó. Es proclamar, mi hermano, la noticia de un hecho para que sea conocida por todos. Conocido por todos. ¿Qué tenía que publicar Jonás, mi hermano, en alta voz? ¿Y qué es lo que tenemos que publicar nosotros en alta voz? Si usted lee el capítulo 3, versículo 4. Si usted lee el capítulo 3, es lo mismo que le dice a Jonás. Pero ahí está más claro, mi hermano, lo que Jonás tenía que pregonar. Mire lo que dice el número 4, capítulo 3, versículo 4, dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba, diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Era un mensaje duro, mi hermano. Eso era lo que pregonaba Jonás. Si no se arrepienten, en 40 días vendrá el juicio de Dios sobre ustedes.
Mire qué bendición para los ninivitas, mi hermano, que hasta fecha se les dio. Nosotros no tenemos una fecha exacta, mi hermano, pero sí sabemos que aquellos que mueran sin Cristo van a enfrentar un juicio, y no va a ser un juicio, mi hermano, para galardón como usted y yo, sino para recibir la condenación eterna. Ahí donde Dios, Cristo les dirá: no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Apocalipsis dice, mi hermano, que todo aquel que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es lo que le espera, mi hermano, y eso es lo que tenemos que proclamar nosotros. Que viene un juicio y que Dios, por medio de su Hijo, puede anular ese juicio en contra del pecador, mi hermano. Así como ese juicio, mi hermano, un día fue quitado en usted y en mí, también en ellos puede ser quitado, pero nosotros no queremos proclamar a alta voz lo que Cristo puede hacer en sus vidas. Creo, mi hermano, y yo creo que usted está en ese mismo conocimiento, que la maldad de los ninivitas es muy similar, mi hermano, en nada es diferente, o en muchas cosas, no puedo decir que nada, muchas cosas son muy similares a lo que estamos viviendo en el mundo actual. Y Jesús lo dijo, mi hermano, capítulo 24, 23 de Mateo, dijo que a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y mi hermano, si usted y yo no nos levantamos, no damos ese paso de obediencia, tomamos acción y decirles que el amor de Dios sigue aún vigente para todos, nada va a pasar. Este mundo, mi hermano, se está cayendo a pedazos a causa del pecado. Y mi pregunta sería, nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Se ha acabado el amor por el perdido? ¿Ya no hay ese gozo? ¿O simplemente, mi hermano, somos indiferentes a lo que nuestro prójimo está pasando o va a pasar? Meditemos, mi hermano, un poquito. Seamos hombres valientes, mujeres valientes. Mire lo que dice el versículo 3 de Jonás 1:3, dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. No se lo voy a leer todo, únicamente esa porción. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Vemos, mi hermano, a un hombre desobediente. Vemos cómo Jonás, mis hermanos, desobedece el mandato de Jehová y tomó una dirección contraria a la que se le había ordenado. Y algo peor aún, quiso huir lejos de la presencia de Dios. Mi hermano, el peor error que podemos cometer es tratar de huir de la presencia de Dios. ¿Sabe qué? A Jonás se le olvidó, mi hermano, que él servía a un Dios que es omnipresente, que puede estar en todo lugar. Y quizás a nosotros también a veces se nos olvida, mi hermano,
Usted podrá decir, bueno, pero yo no huyo de la presencia de Dios. Aquí estoy cada jueves, cada vez que se convoca a reunión, aquí estoy. Mi hermano, cuando estamos desobedeciendo a la orden de nuestro Dios, estamos huyendo al mandato que Él nos ha dado. Yo creo que todos, mi hermano, queremos agradar a nuestro Dios. Yo creo que todos queremos obedecer a nuestro Dios. Y nos esforzamos, mi hermano, por guardar sus mandamientos, por todo lo que vemos en la Biblia que dice, mira, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Y lo hemos repetido muchas veces, no es para salvarnos, no, pero porque queremos ahora como nuevas criaturas caminar en una vida diferente. Y nos esforzamos por guardar lo que la Biblia nos dice, mi hermano, pero este mandamiento como que lo hemos excluido, lo hemos hecho a un lado. Sigue siendo un mandamiento de Dios. Sigue siendo un mandamiento del Señor. A Jonás se le había olvidado, hermano, que su Dios estaba en todos lados. Y el salmista decía, mi hermano, ¿a dónde huiré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí tú, allí tú estás. Salmo 139, 7 y 8. ¿A dónde huiremos de la presencia de Dios, mi hermano? ¿Acaso podremos, lo lograremos? Podemos intentarlo si queremos, mi hermano, pero no vamos a lograr nada, porque el Señor de ahí nos va a sacar. El salmista decía, porque Jehová cumplirá su propósito en mí, y lo cumplirá en ti. Hermano, el Señor me llamó a mí para predicar su palabra. ¿Cree que quise huir de su presencia? Sí, porque no es fácil, mi hermano, estar aquí parado frente a ustedes y exponer la palabra de Dios, mucho menos cuando es una palabra que confronta. No es fácil, pero yo no puedo huir de lo que el Señor me ha delegado a mí. ¿Cuántas veces, mi hermano, el Espíritu nos ha llevado, nos ha inquietado a hablarle a alguna persona que vemos en alguna tienda, en algún lugar? ¿Y cuántas veces nos ha instado el Señor a, hey, háblale de mí? No, Señor, no, ¿qué tal si me pega? ¿Qué tal si me rechaza? Y viene el Espíritu Santo y te dice, a mi hijo lo rechazaron, lo golpearon, lo azotaron, lo mataron, y fue por tu culpa. Fue por nuestra culpa, hermano. Fue por nuestra desobediencia. Fue por nuestros pecados que Él, siendo Dios, mi hermano, se humilló y se hizo como uno de nosotros para pagar la deuda que usted y yo teníamos con el Padre. Él no tenía culpa de nada. Entonces, ¿por qué ahora, mi hermano, nosotros nos rehusamos a llevarle a la gente ese gran amor de nuestro Señor Jesús? No desobedezcamos, mi hermano, la voz del Espíritu Santo. Cada vez que tú sientas hablarle de alguien, hablarle a alguien del Señor, hazlo, hagámoslo. De alguna manera, mi hermano, nosotros también hemos tratado de huir de la presencia de Dios cuando desobedecemos al Señor. ¿Por qué? Por temor, quizá, o por vergüenza. Porque, no, pues, ¿qué dirán? Pues ya le dije, pues, no se avergüence, mi hermano, no se avergüence de Jesús.
No nos avergoncemos, mi hermano, de proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque al igual que ellos están perdidos, así yo y usted un día estuvimos en la misma situación. No éramos mejores que ellos, mi hermano. Estábamos en la misma condición. No nos avergoncemos, mi hermano. Mejor digamos lo que dijo Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. O sea, primeramente al pueblo de Israel y después a los gentiles. No nos avergoncemos, mi hermano. Si ese fuera el caso de alguno que dijera, no, pues a mí me da pena, me da temor. ¿Se acuerda lo que le dijo también Pablo a Timoteo, mi hermano, en segunda de Timoteo, 1:7? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mi hermano, todas las herramientas que tú necesites, Dios nos las ha dado. Únicamente, mi hermano, que a veces no sé qué nos pasa. ¿Recuerdan el libro de los Hechos, mi hermano? Cuando Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, proclamaba las buenas nuevas de salvación, mi hermano, y se le convertían 3,000, se convertían 5,000. ¿Sabe por qué? Porque fueron hombres, mi hermano, decididos a pagar el precio. Fueron hombres decididos a cargar su cruz cada día y seguir a Jesús y no importarles si ellos morían, que de hecho fue lo que les pasó. Morir a causa del evangelio. Que Jesús lo dijo, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y tomar la cruz de Cristo, mi hermano, es sinónimo de muerte. Primeramente a nosotros y, si es posible, morir por la causa de Él. Pero muchos no estamos dispuestos. ¿Será bueno, mi hermano, obedecer la voz del Señor y llevar el mensaje de arrepentimiento al perdido? ¿Usted qué cree? ¿Sí será bueno? Siguiente pregunta, entonces, ¿por qué no lo hacemos? Porque mire lo que dice Santiago 4:17, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿sabe qué es? De acuerdo a la Biblia, le es pecado. Le es pecado. Ahora, si no estamos dispuestos a llevar el evangelio, mi hermano, mire lo que dijo Pablo en Romanos 10:14, dice, ¿cómo pues? Hace una pregunta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y mire lo que dice enseguida. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a oír, mi hermano? Si mismo Pablo a los romanos, en Romanos 10:17, dice que la fe viene por el oír, y el oír los testimonios, mis testirrollos. No, ¿verdad? Dice que por el oír la palabra de Dios. Pero ¿cómo oirán? ¿Cómo llegará a ellos la fe de Jesucristo si nosotros no nos animamos a predicarles la palabra de Dios? ¿Cómo? Porque si yo mal no recuerdo, mi hermano, a mí en lo personal hubo una persona que se atrevió a decirme
que yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Eso te confronta y te enoja, ¿a poco no? Pero Él estuvo dispuesto. Esa persona que me habló a mí, lo cual le doy gloria a Dios por su vida, estuvo dispuesta a enfrentar quizás mi rechazo o quizás hasta un golpe que le diera, porque pues así como me ven de chaparrillo, pues era medio picudo, pues no era muy, usted sabe, mi hermano, pero ¿sí entienden ese término, verdad? Picudo, medio bravo según yo. Pero hubo personas, mi hermano, que decidieron pagar el precio para hablarte a ti, para hablarme a mí. ¿Por qué ahora nosotros no queremos hacerlo? ¿Por qué estamos desobedeciendo la voz de Dios? ¿Sabe qué, mi hermano? Si usted y yo callamos, las piedras hablarán. ¿Por qué? Porque Dios va a llevar su propósito, mi hermano, a como dé lugar y como Él quiera. Él lo va a llevar a cabo. Él a veces usa métodos que ni nosotros nos explicamos, mi hermano, y lo vemos en el libro de Jonás. Para salvar a Jonás de su desobediencia, ¿qué usó? Un gran pez. Algo para nosotros como inusual, ¿no? Pero así le plació salvar a Dios, a Jonás, de su desobediencia por medio de un pez. El capítulo 3, mi hermano, capítulo 1, versículo 4 en adelante, vemos cómo la desobediencia, mi hermano, de Jonás trajo graves consecuencias, no únicamente a él, sino a todos los que estaban con él en la embarcación. Cuando usted y yo, mi hermano, desobedecemos la voz de Dios, no únicamente va a traer consecuencias a nuestras vidas, sino va a traer consecuencias a los que nos rodean. Pero vemos la misericordia de Dios, mi hermano, y esta palabra es para todos nosotros. Capítulo 3, versículo 1 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, la misma orden, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y mire lo que hizo Jonás. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y ya le dije lo que le dijo Jonás, mi hermano. Ahí vemos cómo Dios es un Dios de oportunidades. Dios, si hubiera querido, mi hermano, hubiera buscado una persona que le hubiera obedecido y le hubiera llevado el mensaje a Nínive, con cualquier otra persona. Pero a Dios le plació que Jonás hiciera ese trabajo. Vemos cómo Dios le da esa segunda oportunidad a Jonás, y Jonás, entre comillas, la aprovecha. Me voy a ir rápido, mi hermano, porque ya es tarde. Ya le dije, el mensaje de Jonás, mi hermano, en el capítulo 3, versículo 4, no era un mensaje de prosperidad, no era una campaña evangelística de sanidad, como se hace mucho, ¿no? Hoy, que venga y reciba su milagro. Y si estás en esa situación económica es porque no has creído en ese Dios de poder. Porque Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Y ven, pero también si tienes, dependiendo de tu enfermedad, tiene que ser tu ofrenda. No, mi hermano, Jonás llegó y les dijo: si no se arrepienten en 40 días, Dios los va a destruir. La iglesia actual, mi hermano, no digo 100%, pero yo creo que un porcentaje muy alto, mi hermano, de la iglesia actual es un vivo ejemplo, o somos un vivo ejemplo de Jonás.
Si usted lee el capítulo 4, todo parecía que estaba bien. Pero ¿sabe cuál fue la reacción de Jonás al ver que aquel pueblo se arrepiente, mi hermano? Dice que se enojó en gran manera. ¿Cuál sería nuestra reacción, mi hermano, si usted lleva el evangelio y ve que una persona por lo menos dijera, sí, yo quiero eso? No hasta gritaríamos o lloraríamos o yo qué sé, de gozo, de alegría. Jonás se enojó, mi hermano. Y ahí nos da una poquita más de explicación por qué Jonás, mi hermano, se resistía. Jonás odiaba a los ninivitas. Había hecho mucho daño los asirios, pero ese no era el problema de Jonás. Ellos estaban metidos en problemas con Dios. Y si usted lee ahí, mi hermano, me voy a ir rápido, dice que él se enojó. Se lo voy a parafrasear, dice que él se fue, salió de la ciudad y se hizo una enramada. Y dice que Jehová hizo crecer una calabacera porque el sol estaba fuerte, y si alguien sabemos de sol, mi hermano, somos los arizonenses. Y dice que Dios hizo crecer una calabacera para que le diera sombra a Jonás. Y dice que Jonás se sintió confortado. Y ese, mi hermano, yo creo que es el peligro más grande que tenemos dentro de las congregaciones. La comodidad nos está llevando a desobedecer a Dios. Porque es bien rico estar aquí adentro, mi hermano, ¿verdad? Es bien sabroso estar gozando del aire, las bancas están cómodas, ¿sí? Y la comodidad nos lleva hasta reclinarnos, a sentirnos a gusto, relajados. Pero ¿qué cuando Dios nos habla y nos dice, ve? ¿Se ha visto las hojas de la calabacera? Los que somos de rancho las conocemos muy bien. Grandes, mi hermano. Yo creo que ese es el peligro, mi hermano, más grande que tenemos. La comodidad dentro de las congregaciones. Yo me ponía a pensar, mi hermano, el día que se fue la luz aquí, que se quedó sin luz. ¿Qué si el Señor hubiera movido al pastor, mi hermano, a decir, no, miren, ¿saben qué? Se fue la luz aquí, pero los espero en tal parque. En el Casa de Oración Park, le llamo yo al... ¿Qué hubiéramos hecho, mi hermano? Honestamente. Oh, pastor, no, pero ¿qué le pasa? Estará bien caliente. No fue así, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero ¿qué si el pastor hubiera dicho, los convoco a reunión en tal parte, ahí nos vamos a reunir, vamos a glorificar a Dios? Yo creo que muchos no hubiéramos ido. Y más bien que estaba calientito ese día. ¿Por qué? Porque la comodidad, mi hermano, trae confort a nuestra vida. Y Jonás así estaba. ¿Y sabe por qué se fue? Porque él quería ver, porque dice la Biblia ahí, si usted lee el capítulo 4, dice que él se sentó para ver qué sucedería con los ninivitas. ¿Sabe que él en su corazón anhelaba que Dios destruyera ese pueblo? Pero Dios ya había hecho algo en ellos. Ya Dios los había perdonado porque ellos se habían arrepentido. Y usted siga leyendo, mi hermano. Déjeme 5 minutos más. Quiero darle 5 características así rápido del libro de Jonás y cómo aplicaría a nosotros como iglesia. 1, desobediencia. Jonás rechazó el llamado de Dios para predicar en Nínive y en lugar de ir, tomó un barco en dirección opuesta. Y ya vimos que la desobediencia trae consecuencias, mi hermano, y graves. 2, quizás por temor,
Jonás probablemente sintió temor ante la idea de enfrentar a los ninivitas, una ciudad conocida por su maldad y por la posibilidad de que Dios perdonara a sus enemigos. 3. El enojo de Jonás, ya se lo dije. Jonás se enojó con Dios por perdonar a los ninivitas, mostrando su dificultad para entender la misericordia de Dios hacia los demás. Y yo creo que eso, mi hermano, tenemos que entender que la misericordia de Dios no es únicamente para unos cuantos, como algunos dicen, sino es para todos aquellos que la quieran recibir. 4. El egoísmo. ¿Habrá egoísmo dentro de las iglesias, mi hermano? Jonás se preocupó más por su propia comodidad que por la salvación de los ninivitas, incluso mostrando molestia cuando Dios los perdonó. 5. Falta de compasión. La actitud de Jonás revela una falta de compasión hacia el pueblo de Nínive que consideraba su enemigo. El libro de Jonás no solo narra la historia de un profeta que desobedece, sino que también revela la misericordia de Dios hacia todos. Déjenme le cuento algo, mi hermano. Mi madre, y ya con esto termino. Mi madre, ella falleció de Alzheimer. Usted sabe que cuando sufren esa enfermedad se les olvida todo. Mi mamá, a nadie de nosotros, somos 5 hermanos, a sus nietos, a nadie nos conocía. A nadie. Pero hubo algo, mi hermano, asombroso en la vida de ella cuando estaba ya en sus últimos días. Mientras ella pudo pronunciar palabras, mi hermano, ¿sabe qué hacía? Hablaba de la misericordia de Dios. Un día me senté yo con ella, mi hermano, ahí en el sillón, y la recargué en mi pecho. ¿Sabe qué empezó a hacer? A predicarme de ese Cristo maravilloso. Me decía, cuando usted necesite algo, acérquese a ese Dios maravilloso. Y ahí, mi hermano, pude comprobar que la palabra de Dios es fiel y es verdadera, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando tu corazón, mi hermano, está lleno de agradecimiento hacia Dios y lleno de su palabra, y comprendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, no nos vamos a quedar callados. Vamos a proclamar en alta voz lo que Jesús ha hecho con nosotros y puede hacer con aquellos que aún no lo conocen. Póngase de pie, mi hermano. Antes de dejar este lugar, ¿cuántos deseamos, mi hermano, hacer ese compromiso con nuestro Dios? Que estas prédicas, mi hermano, no sean en vano, que no caigan en tierra infértil, que caigan en tierra fértil y podamos ir. ¿Cuántos de nosotros, mi hermano, en esta tarde pudiéramos levantarnos y salir de aquí y decir lo que dijo Isaías en el capítulo 6, versículo 8? Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y entonces respondí yo, diga yo, heme aquí, envíame a mí. Pero yo sé que algunos van a decir: heme aquí, envíalo a Él. Algunos vamos a decir, que yo también me cuento: heme aquí, Señor, envíalo a Él. Yo estoy muy cómodo. A mí ya me salvaste, ya me rescataste, Señor, gracias. Ahí se le echan los demás. Ese será el plan de Dios, mi hermano, para nosotros. No.
Recuerde cuando la iglesia primitiva empezó, mi hermano, también Jesús les había dado una promesa: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y entonces me seréis testigos. Y ya les da una serie de cosas ahí, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos se quedaron muy cómodos, mi hermano. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Levantó persecución contra la iglesia. Y dice que por donde quiera que ellos iban predicando el evangelio de Cristo. No esperemos a que eso pase, mi hermano. Si usted de los que les gusta leer, le recomiendo que lea el libro del profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 16. Padre, te damos gracias en esta tarde. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque yo sé que tu Espíritu Santo, mi Señor, ha traído palabra a nuestras vidas. Ahora, mi Señor, depende de nosotros si la ponemos por obra o únicamente, Señor, decimos: esto no es para mí. Señor, vemos cómo el mundo, mi Señor, se está cayendo a pedazos. Y nosotros que decimos, mi Señor, conocerte, que sabemos que viene juicio sobre los impíos, mi Señor, no queremos llevar tu mensaje. Estamos como Jonás de alguna manera, mi Señor, huyendo de tu presencia. Perdónanos. Yo sé que tú eres un Dios de oportunidades. Ayúdanos, mi Señor, a poder llevar ese mensaje de arrepentimiento, no cambiarlo, mi Señor, porque desde un principio ha sido el mismo, mi Señor. Siempre llevar a las personas al arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Señor, en esta tarde te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza, porque tú eres digno de recibirla, mi Dios. Gracias por tu perdón, gracias por tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús te damos siempre la gloria, mi Señor. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos. Gracias. Dile: mi corazón clama a ti, tu nombre proclama, adorarte a ti, Señor Jesús, es lo que quiero yo. Exaltar tu nombre santo y digno, adorarte a ti. Santo, santo, poderoso, majestuoso Dios, digno, digno de alabanza y de adoración. Eres tu Señor, merecedor de toda gloria y poder. Ante ti todos se postrarán y dirán que eres Señor. Dile: santo, santo, poderoso, majestuoso Dios, digno, digno de alabanza y de adoración. Eres tu Señor, merecedor de toda gloria y poder. Ante ti todos se postrarán y dirán que eres Señor. El pueblo dice que eres Señor, Padre. Le decimos las buenas voces: santo, santo, poderoso, majestuoso Dios, digno, digno de alabanza y de adoración. Eres tu Señor,